Vamos a leer ahí donde leímos la lectura bíblica, que fue Hechos de los Apóstoles, el capítulo 12, y vamos a leer del 1 al 5. Dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo esto que había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándose a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Y aquí está el pasaje clave. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero ¿qué hacía la iglesia? Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué les parece? La iglesia estaba siendo perseguida. Y ustedes saben que desde que la iglesia cristiana empezó, sus seguidores fueron perseguidos. El mismo Señor Jesucristo fue perseguido. Lo que se estudió, ¿verdad?, esta semana en la lección de la escuela sabática hablaba acerca de eso. Y también sus discípulos fueron perseguidos. Y hermanos, esa persecución en parte fue positiva. ¿Por qué creen? Porque muchos se añadieron al cristianismo. Muchos aceptaron a Cristo. En el tiempo del apóstol San Pablo hubo una tremenda persecución contra los cristianos, porque los emperadores romanos querían desaparecer al cristianismo. ¿Lo lograron? No lo lograron. Y en todas partes del mundo, hermanos, donde hay persecución contra los cristianos, ¿qué es lo que sucede? La iglesia crece. La gente se reúne secretamente y hace lo que se llaman, ¿verdad?, grupos pequeños, reuniones clandestinas en los hogares. Y la iglesia crece, aunque no están visibles abiertamente, pero hay grupo de gente que se reúne a estudiar la Biblia y a orar, y de esa forma crece. La iglesia en China, hermanos, ha crecido mucho, porque no hay libertad religiosa, pero los hermanos se reúnen en hogares. Y esto es lo interesante, de que esos hogares son dirigidos por mujeres. Las mujeres son los líderes. Hermanos, en el tiempo de persecución, las que sacan la casta, las que se llenan de valor, ¿saben quiénes son? Las mujeres. Son las que están al frente, liderando la iglesia, los grupos pequeños. Dicen que en la China, a los que persiguen en asuntos religiosos son a los hombres, a las mujeres no. Entonces, las mujeres agarran valor y dicen: pues yo voy a ser la líder aquí de este grupo pequeño. Reuniones clandestinas. En el país de Turquía no hay libertad religiosa. Se reúnen en hogares o en lugares que uno ni siquiera se imagina para estudiar la palabra de Dios, para orar. Claro que cuando los descubren, el líder pues corre peligro, su vida. Y en otras partes del mundo. Pero acá en Estados Unidos, ¿hay persecución? No pasa nada. Entonces, muy tranquilos. Pero si viniera una persecución contra el cristianismo, contra la iglesia crecería. ¿Por qué? Nos podrán cerrar los templos, pero podríamos reunirnos en los hogares. Imagínense que llegara un tiempo en que dijeran: bueno, no más iglesias. Ya lo hicieron durante la pandemia, ¿se recuerdan? Que no querían que nos reuniéramos. Y aquí nos cerramos, ¿verdad, hermano Jesús? Acá no se cerró. Los ancianos, los líderes estaban aquí al frente. Nos dijeron que podíamos reunirnos 10, hasta máximo 10. Todos los hermanos estaban aquí.
Y venía gente que entregaba sus diezmos, sus ofrendas o pedía, ¿verdad?, oración. Entonces acá había una persecución contra los primeros cristianos. Pedro, ¿dónde estaba? En la cárcel, amarrado ahí con cadenas, bien custodiado, bien protegido. ¿Pero qué hacía la iglesia? Oraban. ¿Hay poder en la oración? Miren el versículo 5. Otra vez se los leo. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Y dónde estaba la iglesia reunida, hermano? ¿Estaban en el templo? No. ¿Dónde estaban? Estaban en una casa. Miren lo que dice el versículo abajo. El 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, después que fue liberado Pedro, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Qué estaban haciendo? Orando. No estaban reunidos para comer, no estaban reunidos para una quinceañera, para una fiesta, para un cumpleaños, porque a veces eso es lo que hacemos en las casas. Vamos, ¿verdad?, a una reunión social. Quiero que vengan porque compré una casa, que le echen la bendición, ¿verdad? De aquí había una hermana que se congregaba aquí, ¿verdad? Compró una casa en Radford. Y me dice, pastor, quiero que venga, dice, para que bendiga la casa. Digo, hermana, pues la bendición va a ser para ustedes. Pues sí, o sea, pero era con esa intención, ¿verdad? Muy bonito. Y a veces, pues viene un bebé o cualquier cosa, ¿verdad? Dicen, pues vengan y vamos a orar. Pero mayormente, hermanos, nos invitan a una casa porque hay una reunión social, ¿verdad que sí? Un cumpleaños, una boda, queremos que haya más bodas, ¿no? Cosas que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Qué bonito sería, ¿verdad?, que nos dijeran, pastor, que vengan aquí a la casa, si usted puede venir, o dígale a uno de los líderes que vengan, porque nos vamos a reunir, ¿verdad?, y vamos a empezar a orar. Eso sería genial, ¿no? Yo les pregunto, ¿hay poder en la oración? Hay poder. Imagínense aquí que la iglesia, dice, estaba reunida en una casa orando. ¿Por quién? Por Pedro. ¿Para qué? Para que fuera liberado de la cárcel. Para que cesara la persecución. Aunque a veces, hermanos, donde hay persecución, la iglesia crece. La iglesia se fortalece. ¿Por qué? Porque depende uno más de Dios. ¿O no? Claro, que tiene uno temor. A ver, cuando venimos esta mañana, ¿quién nos prohibía venir a la iglesia? ¿Quién? Nadie. Hay libertad religiosa. Por el momento. Aunque claro, en este país, en algún momento se prohibirá congregarse. ¿Verdad que sí? Llegará el momento. ¿En qué momento será? Pues no sabemos. Pero eso, la profecía se va a cumplir. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo fue respondida esta oración, hermanos? Y miren la manera que Dios trabaja. Pedro está en la cárcel y miren lo que dice el versículo 6. Ahí mismo, el 12:6 dice, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Oigan, esta cárcel estaba bien custodiada, bien protegida, parecida como la cárcel que hizo Nayib Bukele en El Salvador. Cuando estuvimos allá el año pasado, hermanos, no sé, uno a veces pues es curioso, ¿verdad?, de las cosas que uno escucha. Yo le pregunté al guardia que estaba en el hotel, a uno de ellos, le digo, oiga, ¿y qué va a pasar si esos delincuentes que están allí encerrados escapan?
Sí, porque tanto que escuchamos del Salvador, ¿verdad? Que uno iba con cierto temor. ¿O no? Sí, es como hoy en día el que va a México, ¿no? Guerrero, Morelos, Zacatecas, Michoacán. ¿Cómo va uno? Pues con cierto temor, porque tanto que uno escucha en las noticias. Y entonces ese guardia me dijo, no, dice, no se escapan. Digo, ¿cómo? No, dice, los meros delincuentes más malos, dice, están hasta allá, bien al fondo, bien resguardados, dice, tiene mucha seguridad, que es, dice, imposible que se escapen. Y parece que sí, porque ¿se ha escapado alguien, hermanos, del Salvador, de ahí de esa cárcel? ¿Se ha escuchado que alguien se escapó? Hermanos, sí, si llevan al Chapo Guzmán, allá se escapa, hace un un túnel. No, él no va a ir para allá. Estaba Pedro bien custodiado, que era humanamente imposible que se le cayeran las cadenas, que pudiera escaparse. Pero miren lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Versículo 8. El 7. Y he aquí se le presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas, ¿qué pasó? Se le cayeron de las manos. ¿Quién podía hacer solamente eso? Es una obra divina. ¿Quién iba a tumbar esas cadenas? Imagínense. No, imposible. Se les cayeron. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en un manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salido pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. ¿Qué les parece? ¿Esto sucedió o realmente era una visión? Hermanos, sucedió. Esto fue real. Dios envía a sus ángeles para proteger, para liberar a sus hijos. Lo ha hecho en tiempos modernos. Y miren lo que sigue diciendo. Entonces Pedro, versículo 11, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Hay poder en la oración? Hermanos, cuando estemos pasando en situaciones difíciles, complicadas, hay que orar. Orar. Hace años, aquí en esta asociación estábamos pasando por una situación bien complicada. Y hablábamos, ¿verdad?, con los colegas, sobre todo los hispanos. Y recuerdo muy bien que una esposa de un pastor dijo, ustedes no pueden hacer nada. Caray, ¿cómo que nada? Nos quedamos así, ¿no? Dice, no. Y se nos quedó mirando, dice, no pueden hacer nada. Lo único que pueden hacer, dice, es, ¿qué creen que nos dijo? Orar. No habíamos pensado en eso. La mera verdad. Imagínense. Y eso nos pasa a todos. Que en algún momento, ¿verdad?, uno se cierra. No encuentra la salida. Tienen que hacer es orar. Digo, hermana, sí, tiene razón. Vamos a hacerlo. Por meses estuvimos orando. No pasaba nada. No pasaba nada, ¿eh? Pero un día pasó. Dije, Señor, ¿cómo? Sí. Pasó. El Señor escuchó nuestra oración. Y Dios intervino. Bueno, es que servimos, hermanos, a un Dios que tiene poder.
A un Dios que escucha la oración de sus hijos. Por eso no importa qué situación estemos pasando, hermanos, el Señor va a intervenir. Hermana Lesbia, el Señor va a escuchar esa oración que se está haciendo por su país, por su pueblo, por la gente que vive en ese hermoso país. Y sigamos orando, hermanos, por el país de la hermana. Ustedes saben a quién me refiero. País de Venezuela. Sigamos orando. Sigamos pidiendo a Dios, porque solamente Dios puede intervenir. De alguna manera. Sigamos orando por ellos. Tenemos cantidad de hermanos, ¿verdad?, allá en su país. Cantidad de hermanos adventistas y cristianos de muchas iglesias que están sufriendo mucho, que están padeciendo. Y cualquier situación, hermanos, que estemos pasando, ya sea en el trabajo, en la casa, donde vivamos, llevémosla a Dios. Que Dios escucha y contesta nuestras oraciones. A veces Dios dice sí, a veces Dios dice no, a veces Dios dice espera, pero contesta. ¿Verdad que sí? A veces quisiéramos que Dios conteste de acuerdo a nuestra manera de pensar. No, Dios no me escuchó. ¿No lo escuchó? Pues es que yo quiero que sea como yo lo deseo. Pero Dios es Dios. Y debemos, ¿verdad?, de someternos a su voluntad. Y miren lo que sucedió aquí. Versículo 13, y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Es un bonito nombre para las mamás jóvenes que piensan tener un bebé. Esto era una muchacha, una muchacha. Aunque yo tenía un compañero allá en Montemorelos, que sus padres miraron este nombre y era un varón y le pusieron Rode. Pues no, ¿es nombre de qué? De mujer. Está bonito el nombre, ¿no? Nombre bíblico, Rode. No es María. Estas Marías hay un montón. ¿Verdad que sí? Pero miren qué bonito nombre, Rode. ¿Qué pasó con Rode? La cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. ¿Por qué no la abrió? Ahí está. ¿No era correcto abrir para que entrara Pedro? ¿Qué tal si lo venían siguiendo? Pues sí, porque oiga, el ángel lo liberó, sí, pero ¿qué tal si los guardias lo van correteando? Había que abrir la puerta, entra y cerrar. Pero ahí está, de la emoción no abrió la puerta, Rode. Corrió a decirle a los que estaban reunidos, oh, miren lo que dijo. Versículo 15. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, ¿es quién? Su ángel. Yo me he escuchado de niño que nosotros tenemos un ángel que nos cuida. Y aquí está asegurando la Biblia, ¿verdad? Que Pedro tenía ¿qué? Un ángel. Todos nosotros tenemos, ¿verdad?, un ángel que nos cuida. Bíblico. Yo pensé que nada más la gente lo decía así. No, pero dice, no, yo creo que es su ángel. No, ¿quién era de verdad? Era Pedro. Se les había escapado a los guardias por el ángel, Dios mismo. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Oiga, pues ¿qué no estaban orando por la liberación de Pedro? ¿O qué estaban pidiendo? ¿Para qué estaban reunidos? Oigan, y cuando le ven en la puerta, no creían. ¿Nos pasa así a nosotros? Sí, nos pasa a los seres humanos.
Cuando oramos y vemos, ¿verdad?, que Dios contesta la oración, a veces no creemos. ¿Tan rápido, Señor? Sí. Oraban por la libertad de Pedro y Pedro fue liberado. Y no creían. Hermanos, Dios es Dios. Dios interviene. Confiemos en Él. Creamos lo que dice su palabra. ¿Cuántas situaciones? ¿Cuántas historias? ¿Cuántos testimonios hemos escuchado en diferentes partes del mundo? Yo les pregunto a ustedes esta mañana, ¿Dios ha contestado alguna oración en su vida? ¿Ha contestado? Sí, yo sé que sí. Yo sé de verdad que a todos Dios nos ha contestado alguna, por lo menos alguna oración. Pero nos ha contestado. Dios es Dios. Yo les voy a contar algo que me sucedió. Alguna vez lo he comentado aquí, pero por beneficio de los que no estaban. Años atrás, en la década de los 80s, vivía en Chicago, en el barrio de La Villita, la 26, que muchos tienen miedo de ir para allá, ¿verdad? Por la inseguridad y por tantas cosas. Yo en ese tiempo colportaba y recibí el pedido de una familia que quería comprar los libros que nosotros vendíamos en ese tiempo, que se llaman Las Bellas Historias de la Biblia. ¿Quién tiene esos libros? ¿Quién los tiene? Oh, ¿ustedes los tienen? Wow, qué bueno. Una serie de 10 tomos de historias para los niños, pero basadas en la Biblia. Se llaman Las Bellas Historias de la Biblia. Entonces esa familia me dio las instrucciones cómo llegar. No había GPS en ese tiempo, ni celulares, ni todavía ni siquiera el Viper, se lo habían inventado. Entonces, yo voy siguiendo las instrucciones, agarré la carretera, iba por allá por la ruta 41, cruzando Highland Park. Más adelante está la población de Waukegan. Y había que salir en la ruta 120. Era en el invierno, había hielo, nieve. Y yo iba un poco rápido cuando veo la salida 120. Y le doy al volante así. Tremendo error. No cometan ese error. Sobre todo cuando hay nieve, cuando hay hielo, hay que manejar, ¿cómo? Despacio, despacio. Yo me iba a voltear. Yo hice una oración de emergencia, hermanos. Reconozco que era de emergencia. No era oración, más bien era un grito de miedo. Señor, más o menos así, ayúdame. ¿Qué creen que pasó? Hermanos, el carro se enderezó. Yo iba para afuera. Hermanos, el carro se enderezó y entró a la carretera. Más adelantito, hermanos, yo me orillé para hacer una oración de gratitud a Dios. ¿Quién me auxilió? Señor, hermanos, y contestó así, en forma inmediata. Y pues yo había escuchado, ¿verdad?, de testimonios de que el Señor escucha a sus hijos, pero no lo había experimentado así, de esa forma. Yo me había bautizado unos 2 años antes, tal vez, en el año 81. Por un pastor del Salvador, hermanos del Salvador. Humberto Villegas, ya murió. Pastor que estaba trabajando en Chicago, pastor de la Iglesia del Sur y no sé de qué otra más. Yo le agradecí a Dios que me salvó, escuchó mi oración. Hermanos,
Confiemos en Dios. Clamemos a Dios en tiempos difíciles. A veces es lo que menos hacemos cuando estamos pasando por situaciones difíciles, ¿verdad que sí? Buscamos al mecánico, buscamos al doctor, buscamos al licenciado, buscamos al quien sea. Y al último, ¿verdad? Acudimos a Dios. Ahí yo creo que fue la desesperación y el miedo, ¿verdad? Que yo le grité a Dios. Y Dios me contestó. Hermanos, eso me pasó a mí. No lo leí en un misionero que pasó allá en el África, que pasó por allá en otras partes del mundo, en la India, en China. Me sucedió a mí, aquí, en el área de Chicago. En Waukegan. Dios es Dios. Llevémosle nuestras luchas, nuestros temores, clamemos a Dios. Hermanos, si Dios liberó a Pedro, que estaba encadenado, no importa en qué situación nosotros estemos hoy en día, Dios va a hacer lo mismo, nos va a liberar, nos va a ayudar. ¿Creemos? Pero confiemos lo que su palabra dice y echemos mano de este elemento que le llamamos la oración. Porque Dios nos escucha. Vayamos a Él. No, pero esa situación es difícil. Sí, para nosotros es difícil. Para Dios no hay nada imposible. No, pero este supervisor es malísimo. Muchas veces nos quejamos de los supervisores en el trabajo, ¿verdad? Casi es general. Esa supervisora, ese supervisor, los trabajos. No, hombre, ese es malísimo. Sí, puede ser malísimo. No dudo. Pero usted confía en Dios. Póngala o póngala en oración. No, pero me cae gordo, no voy a orar por él. Entonces ahí está el problema. Que aunque nos caiga gordo o gorda, tenemos que ¿qué? Orar por ella o por él. ¿Por qué? Porque yo soy cristiano. Cristiana, porque el Señor ha cambiado mi corazón. Yo tengo, ¿qué me dice la Biblia? Que tengo que orar por ¿quiénes? Por nuestros enemigos, orar por todos, dice los que están en eminencia, por los reyes, los gobernantes, los presidentes de cualquier país, hasta de los dictadores. No, pero ese hombre es malísimo, ¿cómo vamos a orar por él? Años atrás, ¿no? Saddam Hussein, nadie quería orar por él porque era malísimo. Pues tenemos que orar por él. El de Rusia, el de Irán. Nuestros buenos amigos, ¿no? Pues hay que orar por ellos. Corea del Norte. Hay que orar por ellos. Por Nicolás Maduro, hermano, tenemos que orar. Sí, imagínense. Pero tenemos que orar. La Biblia dice que por todos. Por el presidente de este país, sí, también. El alcalde, sí. ¿Es malo? Pues hay que orar. El presidente de donde sea. El jefe de la compañía. La mayordoma, el mayordomo. El compañero de al lado que tengo, al lado de la máquina, que es malo. Es mala. Tengo que orar. ¿O no es así? Sí. ¿Por qué? Porque yo soy cristiano, soy cristiana. Tengo que demostrar que soy ¿qué? Diferente, que confío en lo que dice la palabra de Dios. Y esto es lo difícil, porque sí, es muy bonito hablar. Yo recuerdo, hermanos, cuando trabajaba en la fábrica, porque yo también estaba en la misma situación que ustedes. Había un muchacho que era cristiano, de otra iglesia. Hablaba hasta por los codos. Muy bonito, ¿verdad? Que hablaba del evangelio. Pero sus acciones no concordaban
La misma gente, ¿verdad? Decía. Pues, a ver, y lo confrontaban. ¿De qué vale que hables tan bonito? Pero mira lo que haces. Pues lo agarraban, lo atrapaban. Pero es mejor orar. Yo conozco hermanos que me dicen, yo no hablo mucho con la gente. Yo lo que hago es orar por ellos. Dice, y eso me está funcionando. Pues sí, a veces es mejor quedarse callado, ¿verdad? Porque la gente a veces lo atacan a uno, ¿sí o no? Se burlan del evangelio. Están viendo a ver en qué uno se equivoca para atacarlo. ¿Sí o no? Ustedes han pasado por esas situaciones. Yo lo pasé. Pero tenemos, ¿verdad?, que orar por esas personas. Y el Señor va a cambiar los corazones de la gente. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿No podemos hacer lo mismo nosotros? ¿No podemos orar? Sí. Echemos mano del poder de la oración. Vengamos al culto de oración. Si no puedo llegar, el tráfico, salir tarde del trabajo, lo que sea, hermanos, pero ahí en su casa, ¿verdad? Reúnase con su familia. ¿Y qué vamos a hacer? Orar. Donde esté, oremos. Y Dios se manifestará. ¿Creemos en el poder de la oración? ¿Sí? ¿Echaremos mano de la oración? ¿Quién está dispuesto a hacerlo? Yo les animo, queridos hermanos, que confiemos en el Señor. Confiemos en el poder de la oración. Oremos. Si hay cosas que yo no entiendo, llevémosela a Dios en oración. Dejémoslo en las manos de Dios y Dios va a intervenir. Porque Dios es Dios. Que Dios nos bendiga.